Compañero, espero que se encuentren bien. Un gusto saludarles, como siempre. Eh, Realmente es un gusto estar aquí compartiendo un poquito estos momentos, sobre todo en estos procesos que realmente son de aprendizaje mutuo, ¿no? Realmente estos espacios nos permiten ir conociendo diferentes circunstancias y realmente en este mundo del derecho uno, cada vez que tiene la oportunidad de conversar con un colega, sin duda aprende bastante. Y en este caso que tengo la suerte de estar con más de 50 colegas y creo que sus experiencias, sus preguntas nos plantean un reto para ir aprendiendo, ¿sí? Ya con algunas de las cosas que digamos también les pueda servir o ser de utilidad. Un poco antes de empezar la temática que tenemos planteada para el día de hoy, yo quisiera recordar un poco lo que vimos ayer, ¿no? Y algunos temas que les había mencionado eh, que podían ser de su interés, ¿no? Por ejemplo, les había mencionado que en materia de eh, debido proceso, que es evidentemente aplicable a materia de procedimiento administrativo, nosotros tenemos ahí garantías propias e impropias. Justo estaba revisando la sentencia y las voy a ubicar, les voy a enviar a la plataforma de la universidad, pero adicional a eso también quería ver si es que les podía compartir por este medio de una vez estas sentencias que espero les puedan servir. Eh, Solo déjenme les reviso aquí. Sí, aquí está. Les voy a enviar unas sentencias que espero les sirva. Ya les envié al chat. Eh, y estas sentencias realmente me parecen interesantes. La una de ellas es que les decía esta diferencia entre garantías propias e impropias del debido proceso. El debido proceso es aplicable al, a- al procedimiento administrativo, así que por ahí no hay problema. Y luego también les envío otras que de hecho sí quiero revisarlas. Y quiero empezar con una pregunta que me hicieron ayer respecto de la seguridad, no, miento, respecto de la lesividad. Ayer alguien me preguntaba si es que era aplicable la lesividad respecto de un nombramiento que se había emitido previamente sin haber observado los procedimientos del caso. No recuerdo quién me preguntaba aquello. Sin Es embargo, Sandra Tapia. Buenas noches, profesor. buenas noches, compañera. Sí, sabe que justo estaba revisando y encontré la sentencia que le había mencionado y quisiera revisarle solamente el párrafo que corresponde, sino que déjenme le ubico acá, lesividad, aquí está. ¿Me confirman si es que se puede ver? Sí, está claro, doctor. Perfecto. Entonces, ven, solamente es una sentencia bastante interesante, bastante interesante. Yo solo quiero que nos vayamos a la última parte que finalmente reflexiona la Corte Constitucional. Nos dice, las autoridades públicas están vedadas de remover directamente a un servidor o servidora pública que haya ingresado con nombramiento de carácter permanente sobre pretexto de corregir el vicio de legalidad en el ingreso. En caso de existir tales vicios, la corrección deberá hacérsela por medio de la declaratoria de lesividad del acto administrativo en cuestión y la presentación de la correspondiente acción ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. El incumplimiento de esta regla acarrea la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, este es un tema, yo creo que está ya por demás resuelto, ¿no? O sea, la Corte Constitucional ya ha dicho, cierto es que efectivamente este acto administrativo tiene un vicio, no ha sido expedido de manera adecuada. Sin embargo, la entidad llamada a desarrollar adecuadamente este procedimiento, no puede acusarle o no puede trasladarle su responsabilidad al ciudadano y simplemente decir,
anulo ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque ese acto administrativo, como les decía el día de ayer, es un acto administrativo de naturaleza favorable, es decir, ha generado una condición de mejora en la circunscripción jurídica del ciudadano y por lo tanto se encuentra protegido al amparo de un procedimiento especial como es el de lesividad. Y en ese sentido, pese a que efectivamente pueda ser un acto que a lo mejor deba ser declarado nulo, pero antes de aquello tiene que seguirse el procedimiento de lesividad. ¿Sí? Así que espero les sirva a la compañera que me estaba preguntando sobre aquello, sobre esta situación. Sí, ¿Sí? doctor, muchísimas gracias. Es un gran contenido esa sentencia. Bueno, también en la misma línea ayer les había comentado acerca de la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y les decía, la seguridad jurídica hay que tenerle mucha cautela, porque yo no puedo decir únicamente se ha vulnerado la seguridad jurídica porque se incumplió esta norma, sino yo tengo que esto atarle hacia otros derechos. También ahí les traje una sentencia, y de hecho ya les compartí, pero si quiero solamente revisar un párrafo esta sentencia que me parece interesante. Es el párrafo 53 que nos dice lo siguiente. Sí se está viendo, ¿no es cierto? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, Doctor, entonces ahí en el párrafo 53 revisen lo siguiente. Dice, como ya se mencionó en el párrafo 44 supra, dentro de un procedimiento administrativo, ¿sí? No. Dentro de un procedimiento administrativo o jurisdiccional, la seguridad jurídica no se ve afectada por el mero desacuerdo respecto a la aplicación de normas jurídicas, sino ante una actuación arbitraria de las autoridades que implique vulneración de derechos. Siguiendo esta línea, un desacuerdo entre dos entidades de derecho privado respecto de la aplicación de normativa relativa al procedimiento de solicitudes de anulación de cheques tampoco podría derivar en una vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Por ello, el supuesto incumplimiento de la normativa reglamentaria por parte de una institución financiera no puede constituir una vulneración al derecho a la seguridad jurídica. ¿Sí? Entonces, me quedo con esta primera parte, ¿no? Como ya se mencionó, dentro de un procedimiento administrativo o jurisdiccional, la seguridad jurídica no sería afectada por el mero desacuerdo respecto a la aplicación de normas jurídicas, sino ante una actuación arbitraria de las autoridades que implique vulneración de derechos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de vulneración de seguridad jurídica, debemos revisar justamente esa vulneración de derechos a lo que hace referencia la Corte Constitucional. Por eso les decía, si nosotros vamos a alegar violación a la seguridad jurídica, está bien, podemos decir no se ha aplicado esta norma o no fue aplicada adecuadamente, sin embargo, de aquello, esa no aplicación finalmente terminó vulnerando qué otro derecho, ¿no? Este es un tema que creo que les puede servir en su momento. ¿Sí? Y tanto para la defensa como para el ataque, de hecho, les puede servir. Porque si es que les atacan, ustedes están en el sector público y les alegan que hay una violación a la seguridad jurídica, solamente a la seguridad jurídica, ustedes también pueden decir, ¿sabe qué? El mero incumplimiento de una norma no es realmente una afectación a la seguridad jurídica. ¿Sí? Y creo que esas dos sentencias quería revisarlas antes de empezar. Bien. Otro asunto también antes de iniciar el tema de hoy, que si quiero quisiera recordar, es lo que les decía, ¿no? El tema de formularios, porque ayer también hablamos un poco de las generalidades del procedimiento y decíamos, nosotros estamos obligados a utilizar los formularios cuando la institución los ha establecido, ¿no? Es decir, nosotros ahí perdemos un poco nuestra libertad, porque, bueno, ahí el tema de la libertad es un tema más complejo, pero de momento no me voy a detener en eso, pero sí recordar que cuando la institución pública ya ha establecido un formato con el cual nosotros tenemos que presentar determinada petición, estamos en la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de lo que estoy planteando, les he presentado un formulario que utiliza la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, esta es una
un formulario para la presentación de reclamos de organizaciones de la economía popular y solidaria, ¿sí? Y ahí ya nos va dando parámetros, ¿no? Y nos va diciendo, vea, tiene que ponernos dónde está ubicado, cómo usted llama, qué número de cédula tiene, dónde le podemos ubicar. ¿Sí? Ya son básicamente aquellos requerimientos que ha realizado la institución pública en contra de, o mejor dicho, para que el ciudadano pueda cumplir. Un poco también sí les entiendo a la administración pública, y de hecho lo entiendo de regresar un poco al ejercicio público, porque recuerdo que cada persona que venía a la institución pública tenía una idea diferente de cómo hacer una petición, y entonces uno realmente pasaba mucho tiempo tratando de descifrar qué es lo que trataban de decirle las personas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sí le doy la razón a las instituciones que optan por este tipo de formularios, ¿no? Por ejemplo, aquí ya nos dice contra quién estoy planteando la denuncia, el nombre de la persona, qué cargo tiene, incluso ya nos da la materia de reclamo, nos dice, vea, a ver, qué es lo que han hecho mal acá, vaya ubicando unas X, y de alguna manera creo que también para el ciudadano sí le va a facilitar, ¿no? Eh, Inclusive, luego de esto usted le puede ya establecer ciertos argumentos un poco más detallados, ya no solamente en virtud del ubicar el gris o las X que usted considera, sino más bien ya le da un poquito de la oportunidad de describir cuál es la situación que usted requiere que conozca la institución. Ya le doy la palabra a Jorge, me espera un segundito nada más, termino esto. Tenemos, por ejemplo, luego, sí, qué es lo que exactamente pide el ciudadano, ¿sí? Para que la institución pública pueda entender qué es lo que está tratando de pedir a la institución, y hasta ahí el tema de la petición. Como les decía, en mi caso sí ha habido ocasiones en donde este espacito, porque no podemos movernos de ahí, me ha resultado corto, ¿no? Entonces, los fundamentos de hecho que trataba de plantear resulta que han sido más extensos, y entonces he tenido que utilizar una hoja adicional en donde digo, obviamente, continuando con la narración previa, me permito seguir detallando lo que a continuación digo. Entonces voy utilizando adicional a este tipo de formatos, ¿sí? Ahí sí le doy la palabra a Jorge. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todas y con todos. Discúlpeme, doctor, que regrese al tema anterior respecto a la sentencia que tuvo la gentileza de compartirnos. Me queda una duda. Y corríjame si mal interpreté o no la leí rápida, con atención a la decisión o a la argumentación previa a la decisión. Pero ¿qué ocurriría si se emite un nombramiento definitivo, ¿no es cierto? Pero el momento de emitir el nombramiento definitivo, resulta que en ese momento ya funcionario público, o el administrado, como lo querramos llamar, está inmerso en alguna de las causales previstas en el artículo 5 de la LOCEP respecto a las prohibiciones para ingresar al servicio público. Supongamos que la administración pública omitió el control de la revisión de aquellos requisitos previstos en el artículo 5 de la LOCEP, ¿no es cierto? Y emitió el acto administrativo, emitió el nombramiento definitivo para este servidor público. Pero ¿qué ocurre si luego de haber emitido el acto administrativo, ¿no es cierto? Luego de haber emitido la acción de personal, resulta que se percatan que el servidor se encuentra inmerso en una o en alguna de las causales previstas en el artículo 5 de la LOCEP. En ese caso habría que demandarle la lesividad tomando en cuenta lo que hace mención la sentencia, o definitivamente bajo el principio de legalidad, lógicamente, la administración pública debería dejar insubsistente el acto administrativo. Me quedó la duda. Claro que sí. Bueno, y verán, hay un tema importantísimo ahí, porque usted acaba de plantear un acto administrativo que también es muy raro dentro de nuestro contexto,
que son aquellos actos administrativos que generan efectos una vez que han sido aceptados por el ciudadano. ¿Sí? De hecho, de lo que yo recuerdo, no tengo otro acto administrativo que tenga esta característica, ¿no? Entonces, el nombramiento es un acto administrativo que para generar efectos jurídicos requiere que el ciudadano efectivamente lo acepte. Por eso es que cuando le dicen, venga, firme, posesiónese, esa parte dice, yo acepto el cargo efectivamente que me han designado. En ese momento que está aceptando el cargo, ese acto administrativo como tal está generando efectos jurídicos. Es decir, efectivamente, esa persona ha adquirido un derecho, ¿sí? Una cosa vendría a ser, efectivamente, una vez que se ha establecido el nombramiento, que obviamente va a ser una primera etapa, un nombramiento provisional, ¿sí? Y que al final del tiempo efectivamente diga, sabe que la institución pública considera que usted no cumple con los parámetros necesarios, no es lo suficientemente eficiente para este cargo, y por lo tanto le decimos no muchas veces, y no se transforma en un nombramiento definitivo. Ese es un escenario que no estamos hablando. El escenario que usted plantea es, yo ya le hago firmar, pero digo, oiga, ya firmó, y digo, pero ni sabe que usted ha estado en una de estas previsiones. Pues esa era responsabilidad de la institución pública antes de emitir el nombramiento. Y entonces ahí el ciudadano sí debe, justamente, tiene el derecho de que efectivamente deba requerir la lesividad, ¿sí? Es más, de hecho, y ahí hay un tema bien interesante, ¿verdad? Porque hay también sentencias de la Corte Nacional de Justicia que dicen no, porque este acto nació ya espurio desde el inicio y por lo tanto no tendría que aplicarse. Sin embargo, si usted le revisa las fechas, y la fecha exactamente de la Corte, de la sentencia de la Corte Constitucional, es posterior a esas sentencias de la Corte Nacional. Y entonces ahí efectivamente dice, oiga, es un tema de seguridad jurídica y usted debería seguir el proceso de lesividad. Así que por ahí yo me inclino más bien a aplicar la sentencia de la Corte. Eso, mi estimado Jorge. Gracias, doctor. Es un caso interesante que en algún momento se puede presentar y la verdad habría que analizar las dos, ¿no? O sea, Claro que sí. respecto a que el acto nació con vicios porque tenía que haber cumplido ciertos requisitos de legalidad previstos, en este caso en la LOCEP, ¿no? Y por el otro lado, en cambio, estamos frente efectivamente a un acto administrativo, claro, saltándome todo ese proceso del nombramiento provisional, etcétera, etcétera, ya hay un evento de que ya estamos frente a un nombramiento definitivo, ¿no es cierto? Y luego, por negligencia de la administración, se dan cuenta que ha habido estas, hipotéticamente, estas limitaciones. Entonces, ahí nos encontraríamos frente al otro hecho, ¿no? Y frente a posiblemente existan prohibiciones que no las pueda subsanar inmediatamente el funcionario público. Pero es interesante para analizar el momento que nos encontremos con eso. Gracias, Muy doctor. difícil, no, de hecho muy difícil. Me pongo a los dos lados. Me pongo desde el lado del abogado de la persona, tengo un argumento súper fuerte, ¿sí? Pero también me pongo desde el lado de la administración pública y yo digo, oiga, pero este acto administrativo como tal está vinculado a una causa de nulidad. Pero también la norma sí nos dice que el acto administrativo como tal, solamente cuando se dejará de dar efectos jurídicos cuando efectivamente haya sido declarado nulo. Pero ahí viene lo otro, ¿no? En este caso hay una limitante porque es un acto favorable. Y ahí tenemos que regresar a ver la doctrina de lo que es un acto favorable. También cuando hablamos de lesividad, ahí tenemos que ver, esto es un acto favorable y por lo tanto yo para poder eliminarlo del mundo jurídico me corresponde aplicar estas. Muy interesante la pregunta y seguro cuando les toque esos casos les va a tocar echarle bastante cabeza. Gracias, Jorge, por la pregunta. Me Gracias. voy con Gabriel. Doctor, buenas noches compañeros. Mil disculpas por no prenderles la cámara, pero tengo un problema de internet. A pesar de eso, sí quisiera tomarles en cuenta algunas cosas que, bueno, mejor dicho, contarles una experiencia que se está dando y que lo estoy llevando o siguiendo en el caso particular de la prefectura del Oro, ¿no? Em, Pasó el escenario que acabamos de ver y que es muy complejo de decidir, pero aquí debemos tomar en consideración
las dos respuestas de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia. Cuando hablamos de la lesividad, nosotros tenemos que obligatoriamente involucrarle a la afectación o la lesividad en el interés público. Es decir, que a pesar de que es un acto favorable que ha tenido o se encuentra viciado, el interés público prevalece sobre el interés particular o el derecho particular, a pesar de que hay un derecho constitucional, como es el trabajo, como es el de participar, la participación en los concursos de méritos y oposición, porque esa es la posición que tiene la Corte Nacional de Justicia. Y bajo eso se activa el recurso extraordinario de revisión. Ahora, ¿qué pasa si el recurso extraordinario de revisión es aceptado, la declaratoria de lesividad es demostrada y prácticamente los funcionarios que entraron, en este caso, con actos que tenían vicios o nulidades en este caso, presentan acciones de protección? Y ahí viene lo que decía también la Corte Constitucional. Prácticamente el acto favorable, al ser nulo y al tener en este caso una contraposición con derechos, porque hacía un análisis y ojalá pueda conseguirme la sentencia que les menciono, hacen un análisis de decir, a ver, el médico al que le contratamos era un médico normal, sin ninguna especialidad. Ahora ya tiene una especialidad, pero el problema se presenta en el tiempo que él atendió como médico especialista y no fue especialista y no cumplió con el requisito legal para poder tener este nombramiento. Entonces, aquí viene ya la lógica y la aplicación de principios, ¿no? Si este médico atendía sin ser especialista en una rama importante de la medicina, no por ser el derecho a la vida, ¿cómo no podría el Tribunal Contencioso Administrativo aceptar el recurso de revisión y dejarle sin efecto el acto favorable de su nombramiento? Entonces, depende del escenario y la conmoción o el interés público que se trata de garantizar cuando declaramos lesividad un acto. Entonces, sí es medio complejo. La prefectura recién inició este proceso, creo que hace algunos meses atrás, y le he ido llevando camino, pero sí es importante ver qué es lo que va a pasar, porque no solamente es un médico, son varios médicos de varios hospitales municipales, provinciales, hay varios profesionales que han incumplido con los requisitos, pero ¿y después de eso qué pasa? ¿Qué hace la administración pública con un sinnúmero de acciones de protección donde prácticamente, si somos constitucionalistas, vamos a decir que hay una afectación, pero si somos administrativistas, vamos a decir, no, pues la administración pública, el servicio público va a estar frente a cualquier derecho particular? Entonces, sí es complejo el hecho y no me quisiera poner en los zapatos de ninguno de los dos en tomar estas decisiones. Totalmente de acuerdo, Gabriel, y gracias por compartirnos la experiencia. De hecho, usted justo topó un tema importantísimo, que es el hecho de, desde la mirada que nosotros tengamos, ¿no? Es decir, si es que me pongo desde el lado de la protección del derecho constitucional, obviamente voy a sacar esta sentencia. Pero si es que me voy desde el lado de la legalidad, voy a decir, este acto administrativo nació nulo y en virtud de aquello, inclusive, y les doy otro argumento para que usted también pueda discutirlo por ahí, cuando hablamos de lesividad, el mismo Código Orgánico Administrativo dice que siempre y cuando que la lesividad se dará cuando el acto sea legítimo o que contenga vicios convalidables. Entonces, por ahí tiene un argumento también muy fuerte, ¿sí? Como para decir, efectivamente, no, porque este acto como tal no es legítimo y por lo tanto yo le voy a declarar nulo. Pero en cambio va a tener usted que argumentar, ¿sí? Para oponerse a lo que ha dicho la Corte Constitucional. Porque, ojo, y enhorabuena que estos espacios nos permiten reflexionar aquello, ¿no?
Depende de efectivamente a quién estoy defendiendo. Si estoy defendiendo al uno, voy a argumentarme desde el tema de la legalidad y voy a decir, vea, el 115 dice tal cosa. Si estoy del otro lado, voy a decir, oiga, sí, pero resulta que la Corte ha dicho también que tiene obligatoriamente que hacerse aquello. Y entonces ahí realmente va a ser muy difícil, creo que para otros. ¿Sí? Me parece interesantísimo el tema también, creo también que hay que investigarlo más a profundidad y creo que también eso vale la pena para que quienes están en el ejercicio público, en el ejercicio del libre ejercicio o también en la docencia, pues vayamos investigando más acerca de esto. Bien, les agradezco y espero les pueda servir a cualquiera estas pequeñas sentencias que les he compartido. También les voy a subir en la plataforma, ¿no? Para que puedan ustedes tenerlas. Y un poco estaba también presentándoles este tema del formulario, ¿no es cierto? Cuando no tenemos el formulario, ahí sí tenemos una libertad, ¿no? Para poder nosotros presentar. Y por ejemplo, ahí yo les iba a presentar aquí un ejemplo de una petición común y corriente, ¿no? Cuando eh, no tengo un formulario o un modelo que se ha establecido, entonces es mucho más sencillo. Les pongo un ejemplito aquí. Ahí está. Por ejemplo, vean, esta es una petición sencilla que se plantea al amparo del 6623 de la Constitución, ¿sí? Es decir, en este caso, esto es Perileo, que es un cantón de Tungurahua, ¿sí? Entonces, en este caso comparecen 5 cooperativas de transporte y hacen un pedido, ¿sí? A la mancomunidad de tránsito, ¿sí? Entonces les dicen, vea, eh, ¿sabe qué? Yo tengo este derecho para pedir lo que considere pertinente, adicional a aquello también la ley de transparencia y acceso a la información pública me da este derecho, y le digo, por ejemplo, ayúdeme, entrégueme el estudio de necesidades de servicio del Cantón Pelileo para el año 2023, la solicitud de documentos adjuntos. Ah, y aquí, claro, se pedía una información de otra cooperativa porque era una discusión que se quería establecer respecto de un cambio de permiso de operación de una entidad de transporte también, y así. Entonces ahí, por ejemplo, vean que es mucho más sencillo porque no tenemos un formato establecido. Lo que sí, como sugerencia, es establecer un fundamento, ¿no? Que creo que el más básico que podemos utilizar es el 6623 de la Constitución, es decir, esta capacidad que tenemos de comparecer la administración pública y que está directamente ligado al hecho de tener una respuesta. Finalmente, poder pedir, podemos hacer lo que nosotros queramos, pero es la administración pública la que finalmente va a tener que decirnos entrego o no entrego en este ejemplo que plantea. Bien, con eso un poco también quería conversar un poquito más desde lo práctico, ¿no? Ahora me voy al tema que propongo tratar para el día de hoy. Ayer trabajamos un poco el tema de generalidades del procedimiento administrativo y hoy en cambio quiero trabajar en cambio sobre la participación y derechos de los interesados, ¿no? Entonces, comparto mis diapositivas. Participación y derechos de los interesados. Eso está bien, ¿no es cierto? Bien. Bueno, cuando hablamos de participación y derechos de los interesados, realmente es un tema bastante interesante porque la pregunta es quién participa dentro de un procedimiento administrativo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los interesados en el procedimiento administrativo? Y la respuesta, pues, es obvia también, ¿no? El primer participante dentro de un procedimiento de administrativo va a ser la administración pública, ¿sí? Es decir, va a tener que ser el titular de la competencia. Y esto está vinculado tanto cuando yo soy administración pública como también cuando soy ciudadano, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando soy administración pública, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a tener que decir? Voy a tener que decirle, voy a tener que revisar si es que el pedido que se está haciendo, si es que el procedimiento que se ha planteado, soy yo el titular
el que tiene la competencia para poder tramitarlo o no, ¿sí? Esa va a ser la primera discusión que yo debería tener. Se me ocurre un ejemplo que se me viene a la mente ahorita. Alguna vez en un procedimiento de contratación pública, ¿sí? De hecho, me acuerdo de una institución que apenas puse un pie en la institución, dijeron, tenga, tenían un montón de carpetas, y dijeron, tenga. Ya hicimos la adjudicación, ya está entregado, esto no se preocupe, ¿no? Pero justo nos han impugnado. Entonces, ahí resuelva nomás, lo típico, ¿no? Que los abogados realmente en las instituciones públicas sufrimos de que todos los demás servidores públicos le complican lo que más avanzan, lo que más pueden. Ya cuando dicen, ya no hay cómo más complicarle, entonces dice, ahora sí venga el abogado ahí, vea cómo usted resuelve. No sé si a ustedes les pasará, pero a mí me pasó. Entonces ya cuando le complicaron todo, efectivamente de regreso a ver ese procedimiento, y lo primerito que revisamos era competencia. ¿Qué competencia tiene? Habían realizado todo el proceso de contractual e incluso habían llegado a adjudicar sin competencia razón de grado. ¿Sí? Es un tema súper complejo, ¿no? Entonces, vean, dentro de un procedimiento administrativo, lo primerito que nosotros tenemos que ver como administración pública es ser titulares de la competencia para poder conocer el mismo, para poder resolver el mismo. ¿Sí? Y dentro de ello, una vez que nosotros hemos contemplado justamente esta posibilidad de ser competente en todas las razones que corresponden, obviamente también tenemos que revisar que nosotros no estemos en una de las causales de excusa que establece el Código Orgánico Administrativo. Recordemos que la excusa y la recusación son propias del derecho procesal jurisdiccional, pero que sin embargo de aquello ya no es nuevo, más bien también se lo viene trayendo desde el mismo EJAPE, nosotros tenemos causas por las cuales no podemos ser parte de un procedimiento administrativo. Probablemente porque tenemos intereses dentro del mismo, porque soy accionista, porque soy familiar de la persona que está tomando o que está interesado dentro de ese procedimiento. Y en ese sentido, pues obviamente lo lógico debería ser es que yo me excuse de tomar partido de conocer ese procedimiento administrativo. Ojo, esto pese a que yo tenga la competencia, ¿sí? Porque no, soy el órgano competente. Sin embargo, recordando ahí un poquito la teoría del órgano, que la plantea Castaños, que seguramente lo habrán leído, que dice que efectivamente el órgano como tal se compone de dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Un elemento objetivo que viene a ser la central de competencias que tiene la institución y en cambio el elemento subjetivo que viene a ser la voluntad del ciudadano o la voluntad de la persona que está tomando decisiones con esas competencias. En ese sentido, cuando este ciudadano, cuando esta persona tiene un interés dentro del mismo, va a afectar justamente la decisión que tome el órgano, ¿sí? Entonces, como mi interés particular va a afectar esa decisión, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Excusarme. Porque ahí lo que planteaba Gabriel hace un momento es importantísimo, porque decía, nosotros como administración pública no estamos viendo el bien particular, no estoy viendo solamente, de hecho no estoy viendo ni siquiera solamente, sino no estoy viendo para nada mi bien, sino tengo un alcance muchísimo mayor, que es el bienestar común. De hecho, es la función básica del Estado, el bienestar común. Y en virtud de ese bienestar común, pues yo debería decir, tengo un interés, ¿sí? Y me voy a excusar, ¿sí? En ese sentido, ¿a quién debería excusarme? Debería excusarme a mi superior y decirle, sabe que yo tengo un interés y será mi superior que llegue a determinar efectivamente si es que la excusa que he planteado corresponde o a lo mejor no, ¿sí? Si es que corresponde, obviamente, va a tener que ubicar este procedimiento administrativo hacia otra persona que tenga la misma jerarquía para que pueda asumir el procedimiento. Caso contrario, si es que considera que efectivamente sí soy el competente, pues, perdón, no tengo causa de excusa, más bien me va a decir, vea, resuelvan más, ¿sí? Sin embargo, es un tema también interesante que se lo plantee, ¿para qué? Para que usted pueda salvar responsabilidad. En virtud del principio de jerarquía, obviamente, si usted ya le ha dicho a su jefe inmediato superior, le ha dicho, vea, yo tengo esta dificultad, pero su jefe le ha dicho, visto lo que usted me ha planteado, pero no considero que sea motivo de excusa, pues entonces va a tener que
Va a tener usted que avanzar con que eso, pero ya la responsabilidad como tal va no a ser suya, sino más bien va a ser de quien le dispuso el comentario. Y de igual manera el tema de la recusación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la recusación, en cambio, recordemos que, y aquí hay una diferencia, ¿no? En materia procesal jurisdiccional, porque la recusación en materia administrativa se la puede proponer en cualquier momento. Entonces, el ciudadano en cualquier momento puede decir, ¿sabe qué? Le recuso a esta persona y entonces va a tener que seguir al superior para que efectivamente él resuelva si es que se encuentra o no se encuentra en causa para poder dejar de tomar conocimiento y por lo tanto ya no sería el ente competente en ese momento, sino se le pasaría a otra persona que asuma ese centro de competencias del órgano, ¿no? Para que él pueda resolverlo. ¿Sí? Entonces, eso primero respecto del primer sujeto del procedimiento administrativo. ¿Sí? Luego de eso tenemos a los interesados en el procedimiento administrativo y ahí el abanico se amplía un montón. ¿Sí? Porque mientras que en la institución pública decíamos nosotros tenemos que verificar que seamos el ente competente. En cambio, cuando hablamos sobre los interesados en el procedimiento administrativo, tendremos que ver ciertos elementos básicos inicialmente, ¿no? Que son capacidad, legitimación y representación. ¿De dónde partimos de la capacidad? Pues recordarán ustedes esta capacidad, esta actitud jurídica que tenemos para comparecer a un procedimiento, la capacidad que tenemos para poder adquirir derechos, para adquirir obligaciones, para reclamar derechos, para adquirir obligaciones o comprometernos a algo, ¿sí? Entonces, esa será el primer filtro que nosotros tenemos, ¿sí? Ver que la persona que va a comparecer al proceso tenga esta capacidad jurídica. ¿Sí? Segundo, también hablaríamos de legitimación. Y ahí viene un tema bastante interesante, porque de hecho no es que haya una claridad o no hay, no hay un tema definido sobre la legitimación en la causa o legitimación en el proceso, que es propio de materia constitucional. Sin embargo, yo creo que si es que me pongo del lado del ciudadano y tengo que plantearme desde el lado del ciudadano, sí debería buscar yo una legitimación en la causa, es decir, un derecho subjetivo o un interés legítimo que me permita justamente comparecer ante la administración pública. Porque en caso contrario, nosotros estaríamos dentro de otra figura que es dentro de que es amplio y hay una posibilidad de que cualquier persona pueda realizar justamente esta comparecencia. Entonces, cuando yo voy a pedir, voy a reclamar algo, sí deberé tener esta legitimación, es decir, deberé tener esta posibilidad para que la administración pública me pueda otorgar aquello que yo estoy requiriendo, es decir, una legitimación. Pero también deberé observar que sea el llamado a comparecer al proceso, es decir, el tener una legitimación en el proceso. Es decir, el ejemplo típico que se pone cuando hablamos de esta materia en términos procesales, jurisdiccionales, ¿sí? ¿Qué pasa si es que viene el presidente de la compañía a hacer un requerimiento y él no es el representante, obviamente, de la compañía? El representante legal de la compañía es el gerente. ¿Qué sucede? Pues entonces esta persona no va a estar legitimada justamente para poder comparecer. Eso también nosotros tendríamos que observar. Es decir, deberíamos ver legitimación en la causa, deberíamos tener legitimación en el proceso adecuado, legitimación dentro del proceso. Y luego también podríamos nosotros hablar de la representación, ¿cierto? Porque en materia administrativa vamos a ver que también se puede actuar a través de la figura de la representación, a través de, puede ser de una persona que ha sido apoderada, a lo mejor una persona que se encuentra delegada por parte de otros. Entonces también nosotros deberíamos observar eso. Ahora, el Código Orgánico Administrativo sí plantea 4 elementos básicos para poder entender quién es esta persona interesada, ¿sí? Y creo que sí debemos nosotros tenerle claridad sobre esto, ¿no? Primero, la primera persona interesada será aquella a la cual la administración pública le ha dirigido un acto administrativo. Como un ejemplo, ¿sabe qué? Le acabo de iniciar un procedimiento sancionatorio. ¿Qué sucede? Yo soy persona interesada porque la administración pública ya me ha dicho, oiga, yo voy a tomar una decisión respecto de lo que usted ha cometido. ¿Sí? Entonces, evidentemente, soy una persona interesada.
Pero no solamente, y creo que esa es la sencilla, ¿no? La parte sencilla, porque también tenemos nosotros, en cambio, las otras opciones que vendrían a ser, por ejemplo, cuando promueve el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. En el caso de intereses colectivos, la persona titular deberá demostrar tal calidad por cualquiera de los medios admitidos del derecho. ¿Cuál es la situación jurídica aquí? Ya no es cuando la administración pública me envía el acto administrativo a mí y me dice, ¿sabe qué? Voy a hacer tal cosa, ¿sí? Aquí es diferente, porque aquí más bien lo que hago es yo comparezco ante la administración pública. Nótese la diferencia. La una viene la administración pública, la otra, en cambio, voy hacia la administración pública. Y voy hacia la administración pública diciéndole, yo tengo este derecho subjetivo, yo tengo este interés legítimo, o represento estos intereses legítimos y entonces quiero convertirme en parte dentro de ese procedimiento. Luego, también cuando tenemos la otra opción que es cuando se invocan derechos subjetivos o acreditamos intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en el procedimiento. Ojo con esto, ¿sí? ¿Cuál es la circunstancia? Porque aquí aparentemente es lo mismo y no es verdad. En el uno, a ver, en el primero, la administración pública me manda el escrito, me manda el acto administrativo. En el segundo, yo comparezco ante la administración pública y pido alguna cuestión. Y en el tercero, más bien digo, ¿sabe qué? Administración pública, se está siguiendo este procedimiento, ¿sí? Solicito que me tome en cuenta porque yo tengo un interés legítimo. Pongamos un ejemplo para que se entienda esto. A ver, en un sector de una ciudad, una empresa, sí, una funeraria específicamente, decidió pedir autorización para establecer un órgano crematorio, ¿sí? Donde van las personas que han fallecido, les queman y les transforman en cenizas, ¿no es cierto? Quiso ponerse eso en un sector residencial. Entonces, las personas que habitaban ahí obviamente nada tenían que ver dentro de ese procedimiento, pero ellos se consideraron que tenían intereses legítimos en la decisión que iba a tomar en ese caso el municipio. Entonces comparecen y le dicen, oiga, en el procedimiento que están desarrollando, quiero que me escuche a mí porque no estamos de acuerdo en que se establezca ese horno crematorio en este sector de la ciudad. ¿Por qué? Porque nos va a afectar, básicamente por eso. Y ahí es donde la administración pública va a tener que decidir si efectivamente ese interés que ellos están planteando efectivamente corresponde o no, para poderles convertir en parte procesal, ¿sí? Dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces vean que es una un tercer elemento o una tercera opción a través del cual nosotros podemos ingresar dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Y luego tenemos también cuando acreditemos ser titular de derechos e intereses legítimos de asociaciones, organizaciones, grupos de afectados, uniones sin personalidad, patrimonios independientes, independientes autónomos y comparezcan al procedimiento antes de la adopción de la resolución. Entonces, aquí la figura está vinculada más bien a otro tipo de organizaciones, ¿no? Asociaciones, organizaciones, y que comparecen justamente antes de que se tome la decisión por parte de la administración. ¿Sí? Vean qué amplio justamente es esta posibilidad de comparecer dentro de un procedimiento administrativo, ¿sí? Mientras que por el un lado decíamos tenemos a la administración pública, que debe ser obviamente la titular de la competencia. En cambio, por el otro tenemos a una serie de personas que podrían justamente estar vinculadas a las decisiones o considerar que van a ser afectados por la decisión que se va a tomar por parte de la administración pública. ¿Sí? En ese orden de ideas, vale la pena que trabajemos sobre la transmisión del procedimiento, ¿no? Porque también es una posibilidad que nosotros vamos a encontrar dentro del procedimiento administrativo. Es decir, cuando nosotros ya hemos iniciado un procedimiento administrativo, esta condición podría ser trasladada hacia otras personas, ¿sí? Pongamos ejemplos de esto, ¿sí? ¿Qué pasa si es que efectivamente el señor padre se encontraba sacando una autorización para poder desarrollar algún tipo de actividad y Dios quiera fallece eso
Pues este es mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo decir, ¿sabe que yo voy a continuar con el procedimiento? Porque soy el derechohabiente de este proceso. Entonces, el procedimiento va a tener que continuar, pero el procedimiento no es que termine, sino más bien es que va a continuar. Tal vez ahí sí valdría la pena hacer una especificación, ¿no? Y es una especificación respecto del tipo de acto administrativo que se va a emitir, porque la administración pública también sí podría hacer un análisis respecto del tipo de acto administrativo que se va a emitir, pudiendo hacer un acto administrativo real o personal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos actos administrativos? Si es que el acto administrativo que se va a emitir motivo del procedimiento es un acto administrativo real, lo que va a observar son las condiciones de las cosas, es decir, de lo material, ¿sí? Por poner un ejemplo, digo, ¿sabe qué? Lo que estamos pidiendo es la autorización para la construcción de esta casa y la aprobación de planos. No importa quién es el dueño, si es que es Juan, Pedro, María. Lo que importa es que los planos que se hayan presentado cumplan con aquellas disposiciones que establece el plan de ordenamiento territorial y efectivamente entonces se va a emitir resultado de ese procedimiento, pues un acto administrativo de naturaleza real respecto de condiciones propias de la cosa que sobre la cual estamos trabajando, ¿sí? Pero en cambio también podemos encontrarnos con actos administrativos que son de naturaleza personal, es decir, de un procedimiento administrativo en donde lo que se valora es la condición de la persona, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿qué pasa si es que yo estaba sacando una autorización, se me ocurre, y no conozco el tema, pero me imagino que voy a sacar una autorización para una escuela, ¿sí? Y como requisito para obtener esta autorización para el funcionamiento de la escuela es la existencia de una persona que tenga título de educador, ¿sí? Y ese acto administrativo solamente se puede emitir a una persona que tiene ese título que va a ser el director de esa institución. ¿Qué sucede ahí? Ahí ya no cabe solamente las condiciones de las cosas, ¿no? Porque en el uno va a decir, sabe que debe tener 2 pisos, debe tener tantos metros de retiro, cosa que efectivamente nada tiene que ver con la persona que está haciendo el trámite. Pero en el otro sí, ya le está requiriendo una condición personal. Y entonces ahí, por ejemplo, la administración pública sí podría regresar a ver y decirle, oye, en este procedimiento administrativo, finalmente el acto que se va a emitir es un acto de naturaleza personal y por tanto no podría ser. Ahí, por ejemplo, se podría establecer una limitación a esta transmisión de procedimiento. Pero en los otros casos, evidentemente, se podría continuar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos varios sucesores? Pues en ese caso se debería designar los sucesores un procurador común, ¿sí? De conformidad con el régimen común, es decir, para que sea una sola persona la que comparezca y sea la que les represente a las demás personas. Y luego, también algo que nos plantea, ¿no? Que cuando nosotros hemos planteado un interés legítimo, no debe ser meramente hipotético, potencial o futuro, ¿sí? Y esto me hace acuerdo a un caso bien interesante, no sé si ustedes lo habrán escuchado, es un caso que se lo suele utilizar, se lo suele aplicar en materia procesal, el caso de las truchas. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese caso. No, ¿quieren que les cuente? ¿Verdad? Ese es un caso bien interesante, porque resulta que en una provincia del Oriente, un ciudadano se puso unas piscinas de truchas, ¿sí? Y lastimosamente va a una institución pública, ¿sí? Y resulta que le destruye las piscinas. Y entonces esta persona le dice, oiga, usted me ha destruido las piscinas y por lo tanto usted me debe reconocer el lucro cesante y el daño emergente que me ha generado esta acción, ¿sí? Y sabe que yo tenía planificado con estas piscinitas ganar en los próximos 5 años la módica suma de $5 millones, ¿sí? Y entonces le demanda a la institución pública.
Y los jueces le dicen, no, pues en verdad, efectivamente, le destruyó las piscinas, páguele los 5 millones de dólares. Esto llegó incluso a Corte Nacional y en la Corte Nacional llegan a determinar que efectivamente, y hacen este análisis, ¿no? Que efectivamente no se puede establecer una mera expectativa, que es justo lo que estábamos mencionando acá. Yo no puedo comparecer a un procedimiento solamente con un interés hipotético, potencial o futuro, sino tiene que ser algo concreto. Entonces ahí finalmente hacen una reflexión y dice, no existían esos 5 millones de dólares, sino que simplemente había unas piscinas con un número determinado de peces, y entonces habrá que calcular efectivamente cuál era el valor real que efectivamente iba a ganar esta persona. Pero no se puede imaginar que con esas piscinas va a tener esa ganancia. Entonces, cuando nosotros entramos en un procedimiento, obviamente tendremos que plantear un interés que no sea hipotético, que sea un interés real, que yo pueda demostrar, ¿sí? Entonces esa es una situación que sí considero que debemos nosotros tenerla presente. Bien, entonces, ¿qué más podemos hablar sobre esto? La representación, ¿sí? En el caso de la representación como tal, también nosotros tenemos que ver que la persona interesada puede actuar en nombre propio o a través de un representante que pueda hacerlo, ¿no? Es decir, alguien que tenga esta capacidad para representarle dentro del procedimiento. En eso creo que no hay mayor ciencia, sino más bien un poco tal vez recordar un poco lo que sucedía antes, ¿no? Porque cuando nosotros comparecemos en representación de una persona, ¿sí? Nosotros deberíamos establecer justamente esta acreditación, porque es más, nos permite que nosotros podamos ingresar al procedimiento administrativo, comparecer en nombre de otra persona y pedir que justamente nos concedan un tiempo adecuado para poder acreditar aquello que nosotros hemos planteado, en nombre de quien hemos comparecido. Nos dice que deberemos que deberemos tener hasta 10 días para poder justamente acreditar por qué hemos comparecido, ¿no? Y esto me hace acuerdo, claro, a lo que anteriormente uno hacía, ¿no? Cuando uno iba a una audiencia, ¿qué es lo que decía? Solicito, señor juez, 3 días para presentar ratificación o poder respecto de la intervención que acabo Ya le de di, hacer, mi ¿no? amor, ¿Qué? ya le di todo ese Entonces, remedio. esto de alguna manera acá se sigue manteniendo el procedimiento administrativo, es decir, nosotros podemos comparecer y pedir que se nos conceda hasta estos 10 días para poder acreditar. En caso contrario, pues obviamente sí, se nos puede declarar como un falso representante, con la consecuencia también jurídica que puede acarrear a esa actividad administrativa, esa actividad procesal que se le llegó a dar, ¿no es cierto? Porque justamente al haber sido un falso representante, evidentemente lo que podría acarrear es una nulidad, ¿no es cierto? Estaría dejando en indefensión probablemente alguna persona, ¿sí? Eh, ¿Qué más es interesante de acá? Que el interesado puede intervenir cuando lo considere, ¿sí? Puede ser que yo le he otorgado un poder, le he dado una autorización para que cualquier persona, para que una persona comparezca en mi nombre de representación. Sin embargo, si yo decido comparecerlo y dejarlo sin efecto, en cualquier momento puedo hacerlo. Y eso tiene lógica porque finalmente el titular del derecho sería mi persona y yo tengo la posibilidad de establecer cuándo comparezco personalmente y cuándo lo hago a través de un representante. Y trabajemos hasta la acumulación subjetiva y objetiva para abrir una primera ronda de preguntas. ¿Les parece? Entonces, cuando hablamos de acumulación subjetiva, es esta posibilidad que tienen los ciudadanos para poder presentar una petición, ¿sí? De igual contenido, ¿sí? Hacia una autoridad. A eso se llama una acumulación subjetiva, ¿no es cierto? Entonces nosotros como ciudadanos decidimos pedir X cosa y todos lo hacemos en una sola petición. ¿Sí? Eso creo que es por demás claro. Es, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momentito, ¿no? Les presentaba esta petición, comparecían 5 personas jurídicas representadas a través de sus gerentes, ¿sí? Y todos estaban pidiendo lo mismo. ¿Qué es eso? Esa es una acumulación subjetiva. Pero también tenemos del otro lado, en cambio, una acumulación objetiva que en cambio se da cuando el órgano administrativo, ¿sí? Que inicia el procedimiento,
puede disponer la acumulación a otros, ¿no es cierto? Siempre y cuando se guarde identidad sustancial o íntima respecto de las pretensiones que se han planteado. Es decir, si tenemos varias peticiones que me están pidiendo lo mismo, pues la administración pública, a efectos de mayor celeridad, a efectos de economía procesal, podría decir, vamos a hacer una acumulación objetiva sobre aquello. Y asimismo lo contrario, ¿no es cierto? La administración pública podría decidir que se disgreguen aquellos temas que se han planteado y establecer diferentes procedimientos porque considera que no pueden ser resueltos en un solo procedimiento. ¿Sí? Ese es un tema también bastante sencillo. Y claro, bueno, ¿les parece si es que abrimos una pequeña ronda de preguntas? No sé si es que hay a lo mejor alguna cuestión que quieran tratar. Freddy, cuénteme. Y Gabriela, me parece que la mano se le quedó levantada. Freddy, le escucho. Buenas noches. Yo tengo una duda, bueno, una inquietud que surge de lo que usted habló de la teoría del órgano, al mencionar la excusa, recusación, todo eso. Y que, claro, el elemento subjetivo es el servidor público, la persona que ejerce. Ahora, mi pregunta es en el caso de, digamos, una citación que inicialmente se haya dictado, digamos, una resolución que impone una sanción a un servidor. Y esta fue emitida por la Comisión de Administración Disciplinaria, que tiene tres miembros. Entonces, inicialmente el afectado les demanda a los tres, pero después descubre que una persona ya salió de la institución, por lo tanto se le hace difícil citarle. Y así en los otros casos, la pregunta es, posteriormente podría invocar al órgano jurisdiccional la teoría del órgano administrativo para citar a la persona que actualmente ocupa ese cargo y no a la que inicialmente le demandó, que ya no está en la institución y desconoce su domicilio. Claro, a ver, esta teoría de órgano está junto con otras teorías, ¿no? La teoría del mandato, la teoría de representación, pero para no confundirnos mucho, nos vamos a quedar solo con la teoría del órgano. Es de esta capacidad, que de hecho finalmente lo que se plantea Casagna dice, lo que importa es el órgano, lo que importa es quién está tomando las decisiones. Y en lo que está planteando Peri, eso es muy común. Una persona que está en un órgano, el día de hoy está y mañana no va a estar, ¿sí? Entonces, cuando yo le demando a una institución pública, obviamente le estoy demandando a ese órgano que tiene estas competencias y que ha tomado esas decisiones. En ese momento, representado por estas personas, ¿sí? Pero le estoy demandando al órgano, nada más, al órgano representado por estas personas. Por eso es que en las demandas contenciosas administrativas, ¿qué es lo que se hace? Y obviamente también lo hacemos nosotros, es establecemos, por ponerle un ejemplo, le demando al ministro de Educación de nombres tal o a quien lo sustituya posteriormente, ¿sí? Le demando al señor director financiero de tal institución o a quien lo sustituya posteriormente. Porque sí, recuerdo, tenemos un caso en donde, bueno, ustedes quienes ejercen no me dejarán mentir, el tema de las citaciones es una de las cosas más complicadas que existen, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo que tuvimos un caso en donde nos demoramos un año en citar. En ese año en citar había cambiado 3 veces a esa persona que estaba en ese órgano. Entonces, claro, es justamente, podríamos decir, o se podría alegar por parte de la administración pública, ¿sabe qué? Ya no está esta persona, por lo tanto ya no corresponde. No, porque a quien estamos demandando es al órgano. Y en este caso, esta persona actuó en representación de esas competencias o utilizando esas competencias y le corresponderá pues al que venga a continuación. ¿Sí? Así que Freddy, por ahí no se preocupe, tranquilo. ¿Alguien más? Piedad, con Sí, todo gusto. buenas noches, doctor. Yo quería hacer una Pregunta consulta. nomás porque consulta y es otra cosa. No, lo que pasa es que es un caso concreto de tema de excusa. Yo soy Ya, arquitecta, ya. estoy encargada de llevar a cabo los trámites de titularización en un gas, pero también los de revocatoria. Y resulta que, como soy arquitecta, conozco algunas cosas, pero no todo de derecho. Entonces, hay un trámite que ha demorado algún tiempo y no hemos podido
darle la salida, la revocatoria al trámite que es el que está pidiendo otra persona. Entonces, yo tengo dos denuncias en la fiscalía. El uno por esta titularización me denuncian por tráfico de tierras y la otra por tráfico de influencias. Entonces, yo quería saber, o sea, yo puedo excusarme de seguir conociendo el proceso cuando tengo dos trámites en la fiscalía. ¿Hay alguna posibilidad? O sea, es un ejemplo concreto de algo que está pasando. En el caso Eh, de las excusas. Claro, pero ahí verá que el tema de la fiscalía es diferente al tema administrativo, porque finalmente lo que va a investigar la fiscalía son dos cosas, ¿no? Siempre cuando hablamos de materia penal se establece, debemos buscar dos elementos. La una, el cometimiento de un acto que está tipificado como motivo de sanción, y el otro, el responsable de ese cometimiento, ¿cierto? Entonces, cuando a usted le denunciaron en la fiscalía, efectivamente establecieron que usted fue quien actuó en ese momento bajo esas circunstancias. Por lo tanto, usted incluso puede salir del trámite administrativo, puede decir, ¿sabe qué? Ya no, o su jefe le puede decir, ¿sabe qué? Ya usted no va a hacerse cargo de este trámite, lo voy a poner a otra persona, pero eso no quita a que los procesos en la fiscalía o la investigación que está haciendo la fiscalía continúen, ¿sí? Así que más bien ahí yo creería, sí, que no gana usted realmente mayor cosa, no gana absolutamente. Más bien, creería que Escuchándome. usted debería comparecer a la fiscalía y obviamente demostrar aquello que, bueno, primero no demostrar, sino recordar siempre que nosotros tenemos este principio de inocencia. Más bien es la fiscalía la que tendría que demostrar que usted ha cometido aquello. Pero claro, ahí estaríamos hablando de una teoría del caso, que es un tema mucho más complicado, pero así con los rasgos, lo que usted me acaba de mencionar, yo les indicaría eso, ¿no? No le va a ayudar. Salir del procedimiento administrativo no es que le va a ayudar en la fiscalía, para nada. ¿Sí? Es un tema totalmente diferente. Allá. Eso sí, Gracias, doctor. encantado a las órdenes. Juan Angamarca, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Una inquietud, recientemente usted comentaba sobre la teoría del órgano. También he visto en los procedimientos contenciosos administrativos que en lo que respecta a los gobiernos autónomos descentralizados, obviamente quien adopta las decisiones es el Consejo Cantonal a través de las resoluciones. En base de aquello, alguna vez vi que cuando se planificó un determinado sector, quienes tenían interés para revocar esta planificación aprobada por el Consejo Cantonal, se les notificó, mm, digamos que al Consejo Cantonal de la fecha del momento que emitieron esa aprobación. Entonces, si bien hay que tener presente que, digamos que la institución es una sola, el gobierno autónomo es una institución, una persona jurídica que se mantiene independientemente de la autoridad de turno quien la designa, pero ese mismo concepto no debería seguirse también para los consejos municipales, eso también por una parte, la una inquietud. La segunda es con respecto a las personas interesadas, digamos que desde el segundo, son cuatro digamos que circunstancias que pudimos observar, la segunda, tercera y cuarta, son, digamos que son personas ajenas, digamos que a un procedimiento que se origina de manera inicial, y la inquietud es hasta qué momento puede tener esta calidad de persona interesada, hasta desde un principio hasta el fin, o puede comparecer en cualquier momento como persona interesada dentro de un trámite. Ok, gracias. Solo déjeme le apunto porque si no me olvido luego. A ver, respecto del primer tema que plantea del Consejo Municipal, eh, es el órgano. Ahí habría que determinar dos cosas, ¿no es cierto? Primero, cómo yo planteé la demanda. Y ahí viene también una discusión bien interesante, súper interesante. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros cuando demandamos a una institución pública, le demandamos a la institución pública. En este caso, se pudo haber demandado al Consejo Municipal porque adoptó, se me ocurre, una resolución que estuvo vulnerando un derecho subjetivo. Sí, efectivamente,
le demando al Consejo Municipal y será ese Consejo Municipal el que tiene que responder. El órgano como tal está constituido en virtud de las competencias y las personas naturales solamente son transitorias, por lo tanto, ese consejo como tal deberá seguir manteniéndose. Y, mejor dicho, la acción se mantendrá en contra del consejo como tal, no en contra de las personas que conformaron el consejo. Por ahí yo le veo clarísimo, o sea, es al consejo, no importa quién esté como concejal, es el órgano el que emitió esa decisión que posiblemente vulneró derechos. ¿Sí? Mañana salieron, perfecto, pero el órgano como tal sigue ahí y entonces efectivamente incluso por eso es que procesalmente no es que por ejemplo, uno pide la declaración de estas personas, sino más bien lo que se dice, se remitirá informes por parte de la institución pública, porque justamente existen estas peculiaridades propias de una acción de esta naturaleza. Y quería aprovechar su pregunta ahí, por lado de que hay tribunales, y hay un tribunal en especial, que suele establecer la posibilidad de que ellos conozcan, ¿sí? Procesos que están vinculados también a personas naturales, ¿sí? Y ya 2 veces que me pasa esto, y de hecho en algún otro curso que estamos conversando sobre estos temas, decimos, este tribunal tiene esta lógica y hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo, ¿sí? Yo le demando a la superintendencia de compañías, ¿sí? Porque emitió un acto que me resulta lesivo a mis derechos. Y entonces le digo, vea, contencioso administrativo, le demando a la superintendencia porque emitió esta resolución en donde me está disponiendo que haga tal cosa, ¿sí? Y resulta que va a donde el tribunal le dice, oiga, pero resulta que esta decisión como tal le va a afectar también a esta persona, ¿sí? Y es una persona de derecho privado. En un caso era de derecho privado, persona jurídica, y en el otro era una persona natural. Y le dispone, el tribunal dice, cítele también a esa persona. Y ahí entramos en una discusión bien interesante porque dice, oiga, pero usted es tribunal contencioso administrativo. Usted tiene capacidad para conocer decisiones, actos que ha emitido la administración pública. Y en este caso, estas personas son de naturaleza privada. ¿Qué es lo que usted va a conocer respecto de ello? Que efectivamente puede afectarles, sí, no decimos que no, pero en cambio usted tiene o no tiene competencia para poder conocer aquello. ¿Sí? Entonces, es una discusión bastante interesante que se ha planteado. ¿Por qué? Porque cuando usted plantea la demanda, es diferente al momento en que usted dice, le demando al Consejo Municipal, y como miembros del Consejo Municipal, a Juan, a Pedro, a María, como concejales, y al señor tal, como o señora tal, como alcalde, ¿sí? Y otra cosa es decirle, le demando al órgano y le demando adicionalmente de manera personal por los propios derechos de ellos a estas personas. Por ejemplo, ahí, a mi criterio, sería una demanda que está mal planteada, porque ya no estoy yéndome en contra del órgano público, sino más bien estoy quedándome o estoy desviando esto hacia personas que no tienen competencia contenciosa. ¿Sí? Entonces, por ahí yo creo que hay algunas herramientas como para poder discutir dentro de esa demanda, si es que sí se lo hubiese planteado. Y como un poco como para poder ir cerrando en esta primera pregunta, sería el decir, ¿no? Siempre las demandas son hacia el órgano y las personas van a pasar y van a venir otras, pues y ese órgano va a ser el que tiene que defenderse, ¿sí? Sobre ese tema, Juan, ¿alguna otra cuestión creo que me iba a decir porque levantó la mano? ¿O me paso a la otra pregunta? Creo que ya no iba a decir nada. Sí, justamente también, bueno, en el Tribunal de lo Contencioso que me ha tocado, también remiten o disponen la comparecencia digamos que de terceras personas de carácter natural, bajo el argumento o el sustento legal de que en todo procedimiento en el cual se determine derechos y obligaciones, se garantizará el derecho a la defensa. Entonces, de alguna manera, si bien no son
digamos que quienes emiten el acto administrativo, sin embargo, de aquello se dispone contar con ellos para justamente garantizar el derecho a la defensa. Entonces, básicamente ha sido un poco ese el sustento de que si bien el órgano, el Consejo Cantonal actual no es quien emitió la disposición, el acto o la resolución del Consejo, sin embargo, de aquello, inclusive adelantándose un poco de que posiblemente pueda generar, yo que sé, algún efecto ante la resolución emitida, se debe contar por esta circunstancia. Entonces, bajo un poco esa era la circunstancia que se considera para contar con terceras personas. Correcto. De hecho, justamente ese es el mismísimo argumento que también plantearon acá. ¿Sabe que nosotros lo que hicimos ahí fue plantear, porque ahí no tenemos, también tenemos ciertas limitaciones de recursos, ¿no? En materia de contencioso administrativo. Entonces me acuerdo que lo que planteamos fue un recurso de ampliación. Y le dijimos, está bien, respeto su decisión tribunal, pero si quisiera que me amplíe y me indique en qué calidad van a comparecer estas personas. Entonces ahí el tribunal terminó indicándonos, al momento en que resolvió el recurso horizontal que planteamos, indicando de que ellos eran terceristas y que se les iba a notificar como terceristas. Y así lo hicieron, ¿no? Y así lo hicieron. Y de hecho todavía tenemos la audiencia. De hecho ya se les citó esta entidad y estamos más bien ya pidiendo otra vez el día y hora para la audiencia. Así que por ahí no le diré, no tengo todavía la decisión final porque, claro, muy probablemente esto termine en casación. Entonces vamos a ver qué decimos. Pero sí, estamos en esas condiciones. Ahí hay que tener un poco de cuidado. Y lo otro, nosotros, a lo que me preguntabas sobre las personas interesadas, hasta qué momento, recuerde que justamente lo que le decía es que las personas interesadas deberían son aquellas que consideran que hay un derecho subjetivo o hay un interés legítimo, pero también hace un momento le decía que el interés legítimo no tiene que ser meramente hipotético, potencial o futuro. Entonces yo debería justamente establecer, justificar cuál es la razón por la cual yo considero que soy una persona interesada. E incluso tendría que determinarse cuál es la pretensión de esta persona. ¿Por qué? Porque recordemos que hay casos en donde las personas van a comparecer, pero únicamente los van a tener que hacer, lo que van a plantear es información hacia la administración pública y la administración pública de oficio va a tener que seguir el proceso. Y en ese caso, pues, por ejemplo, ya no es persona interesada, sino simplemente se le hará conocer que se ha notificado que se va a iniciar el procedimiento administrativo y no se convierte en parte procesada, ¿sí? Entonces, también habría que ver el contexto en el cual estas personas han comparecido y cuál es el requerimiento. Como digo, también justificando su legítimo interés. Esa sería mi sugerencia, Juan. Bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bueno. Entonces voy a avanzar un poco, vuelvo a compartir pantalla y les decía, avanzamos hasta la acumulación subjetiva. A ver, voy a tomar esta diapositiva, realmente me cuestioné si hacerla o no hacerla. Eh, perdón, no esta. 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 Es que en un diplomado hablar de tiempos y plazos ya me parece que no cabe, ¿sí? Pero finalmente me decidí a hacerlo y ahí disculparán si es que esto termina siendo demasiado obvio, ¿sí? Y ahí me critican nomás con toda confianza. Pero sí quise hacerlo porque es un problema realmente, es un problema, ¿sí? Primero, y ya les digo dónde es el problema, ¿cierto? Primero que efectivamente la norma establece efectivamente ciertos tiempos, ¿sí? Y esos tiempos van a ser medidos en término y plazo. Recordando algo, ¿no es cierto? Hasta el año 2015, nosotros cuando poníamos un pie en la facultad de Derecho, lo que nos decía, el tiempo en el derecho se cuenta de dos maneras, ¿sí? Plazo todos los días, término solamente días hábiles, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si ustedes revisan, hasta antes del año 2015 no existía una norma que diga que no existía.
y lo pueden hacer, pueden revisar ahí el Código Civil, todo lo que sea. El Código Civil alguna cosa lejana plantea, pero no lo dice así taxativamente. Es más bien el Código Orgánico General de Procesos el que justamente plantea esa diferencia, ¿no? Términos versus plazo. Nos va diciendo, bueno, término es solamente los días hábiles y plazos cuenta todos los días, incluidos sábados y domingos y feriados, ¿sí? Entonces, por esa razón es que yo decía, conversaremos sobre esto y me decidí, ¿saben por qué? Por lo siguiente, porque claramente la norma nos dice que los términos solo pueden fijarse en días y los plazos en meses o en años, ¿sí? Y expresamente nos dice que no se puede hacerlo en horas. Oigan, y hay una mala costumbre. Siquiera una vez cada 15 días llega un documento a la oficina para que revisemos, en donde le dicen, se le concede 24 horas para que presente este informe. Y es más, el otro día, una notificación de la Contraloría que decía, le concedo 48 horas para que me presente esto. Oiga, y ahí viene este tema. Y es más, me acuerdo que la ciudadana que me preguntaba me decía, y esto, cual que le dieron 24 horas, me decía, me dieron a las 9 de la mañana, eran las 5 de la tarde, ya son las 5 de la tarde, me quedan pocas horas para poder contestar, porque yo tengo hasta las 9 de la mañana del día siguiente, se cumplen las 24 horas para yo poder presentar ese informe. ¿Sí? Eso a mí me parece un absurdo, es actuar en contra de norma expresa, ¿sí? Pero lastimosamente las administraciones públicas siguen manteniendo esa costumbre. Más bien, como sé que aquí están algunos compañeros que están en el ejercicio público, dije, pongamos nomás. ¿Por qué? Porque la norma nos dice eso, ¿no? No ubiquemos en horas. Si tenemos que darle un día término para que nos conteste esto, ¿por qué pongámoslo? No hay ningún inconveniente, pero le concedo un término de un día para que me conteste, perfecto. Pero ponerle 24 horas, a mí me parece que más bien lo que pretende es generar una presión en contra del ciudadano, en contra de la persona que necesite eso. ¿Sí? Entonces, creo que Gabriela ya se enojó y me quiere refutar, así que ya, pues dele, Gabriela, no hay problema. Buenas Y noches, Fabián estimado. también, ya me cayeron los olvidos. No, verá, en realidad es un tema muy importante, pero por ejemplo, nosotros dentro del servicio público tenemos un acuerdo ministerial que dice que tienen el término de 5 días las autoridades para elevar un informe y luego la autoridad regional podrá emitir su resolución y conforme el COA tiene el tiempo que le establece, que puede ser 60 días, etcétera, para resolver. Pero dentro de esos 5 días, la persona que está a cargo no avanza por la carga procesal a elevar el informe y lo eleva unos 5 días antes de que se cumplan los 60. Antes de los 60, la autoridad sanciona, ¿ya? Entonces, lo que están presentando son acciones de protección y en el administrativo diciendo que se ha vulnerado el debido proceso, la seguridad jurídica por el tema de los términos. Entonces, hay algunas que sí les han validado y les hacen retrotraer el proceso hasta el momento en el que se debía emitir el informe. Pero la cosa por la que se sancionó ya está subsanada. Entonces se les dice presenten tal información, pero ya hace momento la información no es la misma, los términos no son mismos, la realidad ha cambiado. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué debería prevalecer? Por ejemplo, estoy hablando como un tema de un trámite administrativo, un tema de una afiliación y hasta ese tiempo, hasta que sobre todo este proceso ya se subsana ese tema. Entonces no habría ya un incumplimiento que sancionar. Entonces, ahí debería reformarse el acuerdo ministerial, debería haber una unificación de criterios respecto a cómo proceder en este caso o qué sería lo propicio en este tema cuando se establece ya en una norma específica con respecto a la materia un término y no se lo cumple por, como indico, por la carga laboral, que se la puede justificar, pero que termina a criterio de los abogados y siendo una excusa porque estamos hablando de multas, ¿no es cierto? Que pueden ser de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 dólares, etcétera, por el tema de incumplimientos. ¿Qué merece, qué criterio le merece? ¿Cuál sería lo propicio para actuar ahí respecto de los términos que han sido establecidos
digamos, 5 días y se pasan de ese término 10, 30, 20 días. Wow, tanto tiempo sí está complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de ampliar plazos, ¿no es cierto? Y estos plazos se pueden ampliar siempre y cuando no perjudiquen a un tercero, ¿sí? Y se pueden ampliar hasta la mitad de los mismos. Entonces, usted me dice, yo tengo un plazo de 5 días, pues entendería que podrían ampliarle unos 2 días más, ¿no? Pero si usted me dice, ya son 30 días, claro, realmente estaría generando una dificultad. Ahora, si es que le vemos desde el lado constitucional, recordemos que el 76.7 literal B establece como una garantía del debido proceso el que contemos con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de la defensa, ¿cierto? Entonces, cuando el ciudadano comparece, sobre todo en lo que estaba tratando de conversar acá un poquito sobre el tema del tiempo, en los procedimientos debo darle un tiempo adecuado. Les pongo el ejemplo regreso al ejemplo que les decía hace un momento. A una persona, si le dicen, ¿sabe qué? Justifíqueme tal cosa y tiene 48 horas para hacerlo, ¿sí? Y le notifican faltando 3 horas para que se cumplan las 48 horas. Entonces, realmente es complicado. Ahora, en el caso que nos plantea la compañera Gabriela, me parece que era, me queda la duda, ¿sí? Si efectivamente es algo recurrente. En todos los procedimientos ustedes están ampliando y se están extendiendo en los plazos y no están cumpliendo con esa norma que es un acuerdo ministerial. No sé si es que por ahí me puede salvar esa Es duda. recurrente. Estamos hablando de temas de inspectoría de trabajo. Entonces es como siempre el término para el informe que tiene que elevar el inspector a dirección regional son 5 días, pero esos términos generalmente no se los avanza a cumplir y mucho en el tema de la costa por el tema de la carga procesal, vistos buenos, o sea, boletas, el tema de los trámites y se pasan casi hasta los 60 días que llega a resolver el director. Entonces, han planteado acciones de protección y algunas sí han tenido cabida y otras no, porque el hecho de mencionar que es la vulneración al debido proceso, cuando el tiempo no tiene nada que ver con el incumplimiento laboral, es decir, falta de afiliación, contrato del trabajador, etcétera, no vulnera el derecho, pero está el tema del tiempo que ya está establecido que sí es una vulneración, pero yo me cuestiono qué tan grave puede ser esto de los términos y se puede dar de baja un proceso por eso. O sea, sí se han dado de baja, pero me refiero a cómo solucionar este tema. ¿Tendría que reformarse? Mi pregunta es, bueno, mi criterio sería, ¿tendría que reformarse el acuerdo hasta establecer un tiempo oportuno para que se pueda sancionar, pero seguimos incumpliendo y recayendo en el mismo error? Entonces, Perfecto. Ahora sí ya lo entendí. Verá, yo tengo el siguiente criterio. Primero, habría que determinar efectivamente si es que ese tiempo que es de atraso con el que se está presentando el informe, efectivamente vulnera el derecho a la defensa, porque constitucionalmente lo que está garantizando ahí es de que el ciudadano tenga tiempo para defenderse. Me parece que en este caso no sucede aquello, no sucede. El ciudadano no está directamente supeditado a ese tiempo para poder ejercer su defensa. Por ahí me parece que no hay violación constitucional, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sí me parece grave? Es que probablemente lo que sí se está perdiendo es competencia, porque recordemos que una de las competencias o una de las razones de competencia que tenemos es el tiempo. Entonces, es probable que efectivamente este acuerdo que usted está haciendo referencia establece un tiempo para que se pueda emitir ese informe y al momento en que yo estoy emitiendo un informe por fuera de ese tiempo, lo estoy emitiendo ya sin competencia, porque perdí competencia en razón del tiempo. Me parece que por ahí. Y obviamente, claro, al hacer un informe es un acto de simple administración, más bien debería ser la autoridad la que llegue a determinar si es que ese informe lo puede o no, de hecho no debería considerarlo porque yo diría, ¿sabe qué? Fue emitido por fuera del tiempo que se tenía para poder hacerlo. Creo que más bien por ahí podría establecerse una discusión también que le ayude justamente a promover esta reforma del acuerdo, ¿no? Porque ahí tendríamos que entrar a hablar sobre la primacía de la realidad, ¿no?
Es decir, nosotros podemos tratar de justamente cumplir el principio de eficiencia que se contempla tanto en el 227 de la Constitución como también en el Código Orgánico Administrativo, pero la realidad de los servidores públicos no es esa. La realidad de la sociedad, la realidad de los temas que estamos discutiendo o de la cantidad de trámite que estamos abarcando, no nos permite justamente aplicar dentro de esos tiempos. Y por lo tanto, creo que lo más prudente sería sincerar esa situación. Sí, me parece que eso sería lo más adecuado. Pero le doy también esos argumentos como que para que a lo mejor puedan también presentar alguna cosa. Doctor, Eso. y una última pregunta. Cuando el tiempo nos dice 5 días, pero se les amplía por el 76 de la Constitución para que tengan la oportunidad de presentar los trámites y todo, cuando se amplían los términos o los plazos, pese que no esté establecido en la norma, me refiero a este tipo de acuerdos, entiendo que la protección de este derecho a ser escuchado y todo lo demás no vulneraría el procedimiento, ¿o sí? Cuando el procedimiento solo establece que son 5 días más y no más de eso, pero te justifican de alguna manera y tú les generas otro tiempo adicional. Es que me parece que más bien el tema va por la competencia, o sea, no creo que debería ampliarse. Más bien creo que yo me inclinaría más por lo que le decía, el tema de la competencia. Yo soy competente todavía para emitir ese informe y luego, efectivamente, esa disposición que he emitido o quien lo está emitiendo entendería que es un juez constitucional que está diciendo amplíese ese tiempo. Habría que ver cuál es el alcance, ¿no? O sea, realmente necesitaría ahí sí más datos para poderle dar un criterio más acertado, Gabriel. Si no, quizás le puedo orientar más. Ahí le podría dar alguna idea. Perfecto, docente. No, muchas gracias. Más bien, disculpe. Mil disculpas por quitar. Y ahí necesitaría ver documentos para poder reflexionar un poco y poder dar algún criterio adicional. Fabián, cuénteme, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Qué le podemos servir? Hola, doctor. Buenas noches, compañeros. Estaba escuchando con atención su clase respecto al término y plazo y, bueno, puede parecer un poco un tema bastante superficial, pero lo que usted dijo es realidad. Quienes suelen dar el tiempo en horas es la Contraloría. Cuando está haciendo una auditoría especial les da, qué sé yo, 24 horas para que entreguen tal información o 72 horas. Entonces, efectivamente, el organismo de control, que es el llamado a cumplir la ley, está haciendo tablas a la misma, o sea, les da tiempo en horas y eso no puede ser. Por eso usted lo que comentaba de que los servidores decían que ya están por horas, de que ya les cumple el plazo, es la realidad. Y otra pregunta, no sé si tal vez me salgo del tema, mi doctor, porque usted, obviamente, su tema es acerca del procedimiento, pero es por un tema, no sé si un poco le interrumpo y le molesto, es por un tema jurisdiccional que yo tengo unos casos en la ciudad de Quito y en la ciudad de Ambato, en el contencioso. Y el mismo caso, o sea, en temas hechos prácticos bastante parecido, en el contencioso de Quito me dio la razón y el contencioso de Ambato me negó, porque indica obviamente que aquí se aplica el precedente jurisprudencial del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría, pero el juez que me negó allá en la ciudad de Ambato, él atribuye de que como hubo el tema del decreto ejecutivo y luego el Contralor emitió unos acuerdos en la que se suspendieron plazos y términos, ya no aplica el precedente jurisprudencial, que me parece bastante raro porque en cambio los jueces del contencioso de Quito dijeron que no aplica el acuerdo, no aplica el decreto porque ya eso está establecido en la ley, también hay un precedente. No sé si más o menos me entendió el tema y si de pronto me podría dar su criterio, doctor, al respecto. Gracias. Gracias, compañero. Saben que yo estoy justamente en un caso, estoy preparando una demanda justamente en esa misma línea argumentativa. Y claro, es que ahí hay un problema súper fuerte porque finalmente
cuando estuvimos, y me imagino que está hablando usted del estado de excepción, ¿no es cierto?, que se planteó por el tema de la pandemia, en donde se suspendieron los tiempos y plazos que se contemplan dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y esto al amparo del estado de excepción que se había planteado. Si nosotros revisamos cuáles son las limitaciones que nosotros como ciudadanos podemos ser objeto por una declaratoria de estado de excepción, en ninguna parte de aquellas se establece justamente esta disposición de tiempos, ¿sí? Es decir, esa es una decisión que a mi criterio se extralimitó. De hecho, me parece que hay una desviación de poder incluso ahí cuando se emitieron este tipo de actos y por lo tanto no deberían aplicarse. Y es más, ahí tranquilamente se puede, creo yo, aplicar el 425 de la Constitución que establece el orden jerárquico, ¿cierto? Cuando nos dice, la norma que está más arriba va a prevalecer sobre la inferior. Y en este sentido, pues obviamente un acuerdo ministerial mal podría estar por encima de un órgano, de una ley orgánica como la que estamos conversando. Entonces, mi criterio es el que usted lo ha planteado y como digo, a mí me va a tocar justamente discutir sobre este tema. Pero ahí viene más bien otro asunto que es interesante discutirlo, y perdón que nos saltemos un poquito, pero ya termina eso y regresamos al tema del procedimiento. Y es el tema del precedente jurisprudencial, ¿sí? El tema del precedente jurisprudencial, recordemos que está contemplado igual en la Constitución y nos dice que para que exista un precedente jurisprudencial obligatorio nosotros necesitamos 3 sentencias que sean parecidas sobre un caso similar y luego la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y entonces obviamente será un precedente jurisprudencial obligatorio. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa con las demás decisiones? ¿Qué pasa con los juzgados que están tomando ya unas decisiones y a la final puede venir un caso que es igualito, pero resulta que decido salirme de esa línea que quizás no es jurisprudencial, pero sí es una línea de sentencia? O lo otro, lo que acaba de plantear el compañero. ¿Sí? Yo tengo un juez que tiene las mismas competencias y que tiene otra interpretación respecto de el juez de la pared de Alá. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica que efectivamente nosotros tenemos como ciudadanos? Ese es un tema súper delicado que de hecho debería revisarse, porque claro, por una parte vamos a encontrarnos con el principio de independencia que obviamente tienen los jueces, tanto independencia externa como independencia interna, pero por el otro lado vamos a encontrar estas incongruencias entre las diferentes decisiones que vamos encontrando, y entonces uno finalmente termina estando a la suerte, ¿no? Y dice, veamos con qué juez me toca para ver más o menos qué es lo que va a pasar, situación que no debería ser. Así que ese es mi comentario, Fabián, y más bien como le digo, yo tengo el mismo criterio de usted. Un acuerdo ministerial no puede estar por encima de una ley orgánica, ¿sí? Y solamente complementaría este argumento también con lo otro, ¿no? El estado de excepción, si bien es cierto, puede limitar ciertos derechos de los ciudadanos, pero en ninguna parte establece justamente esta posibilidad de limitar este tipo de derechos, ¿sí? Este derecho pues, que nosotros tenemos a una seguridad jurídica. No aplica, no llega hasta allá un estado de excepción. Eso sería mi comentario, Fabián. Gracias, doctor. Lo que usted dice tiene mucha razón, pero el juez en su sentencia dice que mi argumento es una falacia porque el decreto ejecutivo tenía raigambre constitucional y que por lo tanto eso se aplica. O sea, yo sí le debatí el tema de la jerarquía normativa del 425, pero no sirvió. Así que no sé si nos da su correo, mi doctor, yo con gusto le remito la sentencia de ese caso que perdí en Ambato y gané en Quito. O sea, es un tema que no logro entender. Con todo gusto y más bien muchas gracias. Y que podemos compartirlo con los compañeros. Ahorita les ubico mi correo acá para no olvidar. Y para todos les pongo, por si acaso alguna cuestión, de una vez. Ya le ubiqué. Está bien. Muchas gracias, más bien, por su comentario, por su experiencia. Bien. Gracias, doctor.
Bien, entonces regresemos a nuestro tema y me voy acá, les decía, el tema del tiempo es fundamental, ¿no? Ese asunto, cuando podamos evitarlo, y sí, sí vale la pena, y más bien cuando también nosotros estemos del otro lado, también planteemos eso, ¿no? Hay una previsión expresa de que no se puede establecer el tiempo en plazos o en meses. Bien, el tema de los cómputos creo que es más sencillo, ¿sí? Se va a tener en cuenta a partir del día siguiente de cuando se notificó el acto administrativo. Recordemos ahí que los actos administrativos se presumen legítimos. Sin embargo, la notificación genera la eficacia. No es lo mismo la legitimidad versus la eficacia, ¿no? Porque un acto puede ser totalmente legítimo, sin embargo, no es eficaz, ¿sí? ¿Cuándo se genera la eficacia? Cuando ha sido notificado, ¿sí? Les pongo ahí un ejemplo. Nosotros tenemos un caso en donde una institución pública dolosamente se guardó un acto administrativo durante 5 años. Y a los 5 años le notificó al ciudadano y le dijo, vea, ¿sabe qué? Desocuparme ese terreno que ya no es suyo. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahí era, claro, lo hizo a los 5 años, ¿por qué? Porque a los 5 años ya no había acción subjetiva, ya no había acción objetiva, claro, y entonces estaban contentos de la vida porque decían, ya no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Entra en discusión el tema de la eficacia. La eficacia de un acto administrativo, ¿sí? Va a ser a partir de que se establezca la notificación. Cuando se notifica, le estamos dando la oportunidad al ciudadano de que pueda defenderse, de que pueda oponerse incluso a las decisiones que se han tomado. También, desde el día siguiente, cuando se ha efectuado la diligencia o actuación a la que se refiere el plazo término, cuando se haya presentado la petición o el documento al que se refiere el plazo, este es un punto importante, sobre todo cuando hablamos de silencio administrativo, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros tenemos de 30 días para poder responderle al ciudadano, ¿sí? ¿Desde cuándo contamos esos 30 días? Desde el día siguiente a que se ha presentado la petición. Y luego también esto viene atado al tema de que el tiempo se va a contar desde cuando se ha producido la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Recordemos que ahí tenemos nosotros un silencio administrativo positivo y un silencio administrativo negativo. Por regla general en nuestro país tenemos un silencio administrativo positivo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que se entiende que la petición que ha sido presentada por el ciudadano y que no ha sido contestada en el término de 30 días, se entiende que ha sido aceptada, silencio administrativo positivo. Pero por otro lado, también tenemos un silencio administrativo negativo, que en cambio el silencio que de hecho lo adecuado, la manera adecuada de decirlo es la falta de respuesta de la administración pública o la inactividad administrativa, ese es el término adecuado, la inactividad administrativa formal, ¿sí? Le concede una consecuencia jurídica diferente, que es negativa, es decir, que se entiende desestimado o rechazado lo que plantea. Esto aparentemente en el país no existe, sin embargo, si ustedes revisan, por ejemplo, el recurso extraordinario de revisión, se van a dar cuenta que sí existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dices, si usted presentó una petición, perdón, un recurso extraordinario de revisión, ¿sí? Y la administración pública, si la memoria no me traiciona ahorita, son 20 días, no se pronunció sobre si le acepta o no le acepta trámite, se va a entender desestimado. ¿Qué significa esto? Significa que se entenderá rechazado, ¿sí? Es más, también le dice, oiga, y le aceptaron a trámite y entonces la administración pública va a tener 30 días para resolver ese recurso extraordinario de revisión. Si es que a los 30 días no le responde, otra vez se va a entender desestimado. ¿Qué estamos aplicando? Silencio administrativo negativo. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder nosotros establecer las acciones o recursos que corresponden, en este caso la acción contenciosa administrativa, que tendremos que contarla a partir de cuándo, a partir de cuando se logró justamente este tiempo que nos da la ley. Entonces, si es que presentamos el recurso extraordinario de revisión, y pasaron los 20 días y no nos contestaron, ¿qué debo entender? Me desestimaron y por lo tanto me voy a ir hacia el contencioso administrativo y voy a empezar a contar, si es que es por vía subjetiva, voy a empezar a contar los 90 días desde este momento que se entiende que ha sido rechazada la petición. ¿Sí?
Entonces, para eso también tengan en cuenta o tómenle este asunto de que se contar el tiempo desde el día siguiente a la fecha en que se ha producido esta situación. Juan, le doy la palabra después de unos minutitos solamente para avanzar un poco y porque ya nos queda cuarto de hora de la clase, ¿sí? Y voy a avanzar con otros temitas, está bien, pues sí. Un poco lo que ya habíamos conversado con la compañera Gabriela, ¿se puede ampliar los términos y los plazos? Sí, podemos ampliarlos hasta la mitad de los mismos. Pero hay una condición, ¿sí? Siempre que no perjudiquen a un tercero. Y porque si ya perjudica a un tercero, entonces la institución no puede hacerlo, se ve limitada. Hay un presupuesto que le establece la norma aquí. Y lo otro, yo puedo resolver la ampliación del plazo antes de que se vence el mismo, no una vez vencido, porque una vez vencido obviamente ya se ha cumplido el tiempo y por lo tanto ya no puedo hacerlo. El tema de la suspensión de los términos y plazos sí se pueden suspender también. Tal vez por ahí se podría hablar en el término de lo que había contado Gabriel, tal vez si es que entra en una de las causales de suspensión de cómputo de plazos y términos, a lo mejor por ahí puedan encontrar algún tipo de solución, ¿no? Por ejemplo, cuando tenga que requerirse a la persona interesada la subsanación de deficiencias, o se tengan que solicitar informes, o deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes que implican mayor tiempo, entonces no es que se amplíe el plazo, sino más bien que se suspende los plazos y los términos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ahí algunas opciones. Otro tema importante es la posibilidad de que podemos tramitar abreviadamente, que eso a mí me parece genial que exista, pero si les seré sincero, nunca he visto. Es decir, que nosotros podemos generar un procedimiento más rápido, más ágil, y entonces podemos reducir el tiempo a la mitad, ¿sí? Entonces, eso sería importantísimo para tratar de agilitar los procesos. Sin embargo, también hay ciertos limitantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estamos en procedimientos sancionadores, ¿sí? O procedimientos coactivos, evidentemente no se puede asumir una tramitación abreviada. Por lógica, justamente por 76 7b que estaba comentando hace un momento, que es una garantía que tenemos nosotros, que nos dice que nosotros debemos tener el tiempo adecuado para poder plantear, para poder preparar una defensa. Entonces, en esos casos, obviamente, ya no se podría. Pero en el resto de trámites sí se podría hacer. Ojalá, sería genial que podamos plantear. Y quisiera terminar con el tema de la notificación. Hace un momento yo decía, la eficacia del acto administrativo está directamente vinculado con la notificación, ¿sí? Es decir, si es que no me notifique el acto, no va a generar los efectos jurídicos que corresponden, ¿sí? Y ahí la norma nos da algunas posibilidades. Primera cosa que hay que distinguir dentro de materia jurisdiccional versus materia administrativa. Nosotros en materia administrativa no tenemos citación. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque la citación es cuando le hago conocer a una persona que se ha iniciado una causa en contra de él. Sin embargo, en materia administrativa no tengo esto. Más bien lo que yo tengo es una notificación. Le notifico que la administración pública ha decidido realizar determinada cosa. Y nos da varias opciones para aquello, ¿no? Por ejemplo, nos da la notificación personal, que esa es la más sencilla y la que todos rogamos que efectivamente suceda alguna vez en la vida porque nos quita un montón de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, cuando le encontramos justamente a la persona. En materia contenciosa, en materia administrativa, sí hay necesidad de ser notaral. Cuando yo planteo la primera notificación, esa notificación tiene que desarrollarse personalmente, por boleta o a través de un medio de comunicación. Ojo con esto, ¿no? ¿Sí? De hecho, cuando estamos iniciando un procedimiento administrativo, siempre deberá existir esa notificación personal, por boleta o a través de medio de comunicación. Así lo establece el 164 del Código Orgánico Administrativo. Revisen ese tema, porque también actualmente, bueno, y ahí hay una discusión, ¿no? Porque también nos dicen es que tienen registrado el correo electrónico en esta institución y por lo tanto yo le voy a notificar a través del correo electrónico y está debidamente notificado. Sin embargo, ahí también esa notificación dice siempre y cuando nosotros podamos tener la garantía de que efectivamente ha sido recibido. Y me parece que ahí todavía queda
queda esa falta de tecnología que nos permite decir, sabe que sí, yo tengo aquí el reporte que efectivamente ese correo ha sido abierto y ha sido dado lectura. Eso no tenemos. Y entonces ahí, ojo, nosotros deberíamos notificar a través de, sea personalmente, por boleta o a través de un medio de comunicación. Ahora, también tenemos la notificación por boletas, a diferencia de la citación que nosotros tenemos en materia jurisdiccional. Cuando hablamos de procedimiento administrativo tenemos dos boletas, ¿sí? Es decir, en 2 días diferentes le hacemos conocer a la persona de que se ha iniciado, por ejemplo, un procedimiento administrativo. Y se puede notificar a través de los medios de comunicación, ¿sí? Y nos da ahí la norma varias causas, varias posibilidades, ¿no? Básicamente sí, cuando la persona interesada sea desconocida, es decir, cuando no sé a quién le va a afectar ese acto administrativo, cuando tenga destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas, ¿sí? Cuando las administraciones públicas estimen que la notificación es efectuada a un interesado, no es suficiente para garantizar a todos los interesados, ¿sí? Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento de concurso público, cuando se ignora el lugar de notificación en los procedimientos iniciados de oficio, cuando expresamente esté autorizado por la ley. Ahora, ¿qué es lo que sí me parece interesante de este 167 que ustedes le pueden revisar? Que es algo que realmente no se aplica, pero que sí deberíamos nosotros utilizarlo, es que la notificación a través de los medios de comunicación es nula cuando la administración pública tiene o puede tener por cualquier mecanismo legal acceso a la identificación del domicilio de la persona interesada. Ese es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque a veces la potestad de la administración pública me parece que se exacerba ahí cuando dicen, no, es que no conozco dónde vive esa persona, pero hizo algún esfuerzo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en materia jurisdiccional, ¿qué es lo que nos toca hacer? Toca ir, decir, ¿sabe qué? Municipio, por si acaso no sabe dónde vive este ciudadano, vea al Consejo Nacional Electoral, sabe dónde vota este ciudadano, tiene alguna dirección, servicio de rentas internas, a lo mejor tiene usted una dirección, y entonces cuando yo demuestro que efectivamente he hecho todos los esfuerzos para conocer dónde vive esta persona y dónde se le puede citar, entonces el juez me dice, ah, perfecto, usted ya ha intentado, ya ha visto, ya ha tratado de ubicarle a esta persona, entonces ahora sí venga y declare bajo juramento que no sabe dónde vive, ¿sí? Pero la administración pública también tiene aquí una disposición, entonces, incluso bajo pena de nulidad, porque si es que no demuestra que efectivamente ha hecho lo necesario o se puede demostrar que la institución tenía la posibilidad de acceder al domicilio de la persona, obviamente esa notificación cargaría una nulidad, ¿sí? Eso. Y luego, pues, el tema de notificación en el extranjero, que se lo puede hacer en carteles fijados en el consulado, ¿sí? Y en cambio, cuando hay una pluralidad de interesados, en cambio aquí se puede utilizar, se puede notificar individualmente a las personas interesadas en el procedimiento. Y si es que se trata de comunidades indígenas, pues en afroecuatorianas, montubias, campesinas, en cambio ahí nos establece un procedimiento especial donde se tendrán que fijar los carteles en aquellos lugares más frecuentados. Y además también habrá que hacerlo en copias en el idioma, además del idioma castellano, en el idioma de esta comunidad. Entonces por ahí tiene una normativa un tanto especial. Sí, tenía 2 manos levantadas y antes de irnos, si quisiera escucharles, y les ruego me disculpe si es que he sido un poco quizás que no he sido quizás muy concreto por ahí un mensaje que parece que está en ese sentido. No sé si es que primero le escucho a Enrique y luego teníamos otra persona que había levantado la mano. Dígame, mi doctor Enrique. Gracias, mi doctor. Buenas noches. Primero una pequeña intervención, doctor. Qué necesario que es que el servidor público entienda la diferencia entre términos y plazos. Créame, el día de hoy y mañana me toca contestar, una jefe o superior jerárquico dispone que en el plazo de 24 horas se sirva presentar un informe. Y el servidor público no conoce. Claro, los abogados conocemos desde que estudiamos en primer año, ¿no es cierto? Pero el servidor público no conoce. Y créeme, hay abogados que igualmente no conocen lo que dice la norma en el COA
en la LOCEP, en el COESCOP, en fin, y le dicen, no, se aplica los términos señalados en la LOCEP. Y entonces, ¿para qué sirve la ley posterior que es el COA? En plena audiencia. Entonces, esa falta de capacitación, esa falta de deseos de aprender más del servidor público es lo que hace que se cometa este tipo de errores. Y dos, doctor, para demostrarle que uno no está hablando de más abogados que presiden la comisión de administración disciplinaria. Dice el artículo 301 del COESCOP que se nombrará secretaria ad hoc, quien en el término de 3 días notificará de manera telemática o digital y de manera personal al sumariado. A veces notifican de manera digital y no lo hacen de manera personal. A veces notifican de manera digital al primero, al segundo, al tercer día, pero al quinto, al sexto, al 10º, doctor, notifican de manera personal. Entonces, cuando uno les reclama estas violaciones a la norma dentro de la audiencia, se ponen molestas las abogadas que presiden la comisión, que ya están notificados y para ellos la notificación es legal. Se les dice clarito que el 105 dice por actuar en contra de las disposiciones de la Constitución y la ley, les importa un comino. Y lo que es peor, señor doctor, es que aparte de todo eso, le realizan con normas del COGEP el sumario administrativo y no les interesa poner normas del COA. Muchas gracias, mi doctor. Ok, bueno, tal vez solamente en la última parte, recordar sí que el COGEP sí puede entrar como normas supletorias, sobre todo en la aplicación de prueba, de así lo establece justamente el COA, ¿no? Entonces, ya que hablemos un poquito más de prueba, podríamos ver justamente cómo nos establece esa posibilidad, pero en ese tema, ¿no? Como una norma supletoria en el tema prueba. Bien, gracias, mi doctor Enrique. Juan, me quería preguntar algo, no sé si es que todavía me quiere preguntar o Sí, ya no. muchas gracias. Bueno, más bien conversábamos de que a partir de la notificación, al día siguiente empieza a computalizarse, digamos que los términos o plazos para que puedan ejercer las acciones que correspondan por parte de los administrados, sino he visto que en el Código Orgánico Administrativo, a diferencia del Código Orgánico General de Procesos, sí establece que cuando la notificación va a varias personas, el cómputo empieza digamos que a decurrir a partir desde la última notificación de la última persona. Entonces, eso está en el, digamos que en el Código Orgánico General de Procesos, pero en el COA no he revisado, más bien no le tengo, o no sé si estará previsto bajo esa circunstancia esto con respecto a uno. El otro es, justamente con el anterior docente revisábamos que las instituciones tienen su manera de manifestarse a través de estos actos administrativos, contratos, veíamos todo lo que es un acto administrativo, un acto de simple administración, contratos administrativos, pero también yo justo tenía esta inquietud de que el modo de manifestarse también de las instituciones no es solamente a través de un acto administrativo, sino también a través del silencio que justamente usted nos comentaba, porque claro, una forma de, digamos que de expresar su voluntad, de expresar de que se niega un recurso de revisión es con el silencio. ¿Por qué? Porque la norma prevé que en el caso de no pronunciarse en determinado término, la administración se entiende que se desestima el recurso interpuesto. Y finalmente, un poco la inquietud final que tenía es con respecto a las notificaciones electrónicas, que también está regulado dentro del Código Orgánico Administrativo. Si es que ya un administrado dentro de un procedimiento estableció un domicilio electrónico, eh, se debe considerar o se puede considerar para otro proceso ese mismo domicilio electrónico, porque claro, muchos alegan de que si es que ya ha comparecido la consignación de ese domicilio electrónico
fue única y exclusivamente para ese proceso, más no para todos los procesos que puedan tener dentro de una institución. Esas tres inquietudes, disculpe, doctor. Claro, a ver, sobre el tema del silencio administrativo, ojo, el silencio administrativo viene a ser lo que en doctrina se conoce como un acto presunto, ¿sí? Es decir, estamos frente a un acto administrativo de naturaleza presunta. Esa presunción como tal, ¿de dónde nace? De la ley. Entonces, la ley exactamente le dice, se estima que la administración pública ya se ha pronunciado, sea de manera favorable cuando es positivo o sea de manera negativa cuando se entiende desestimado, ¿no? Entonces, ¿es un acto administrativo? Sí, es un acto presunto, ¿sí? Luego, respecto del tema de la comparecencia o de si es que se puede utilizar la misma dirección de correo electrónico, mi criterio es de que no, porque un procedimiento tiene sus propias características y la norma es clara, ¿no? Dice, una vez que la persona interesada ha comparecido, va a determinar dónde va a recibir notificaciones, pero en ese procedimiento, más no en otro, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que notificarle, como dice 171, sí, a través de, sea de manera personal, a través de boletas, sí, la primera notificación siempre tendrá que ser, o por un medio de comunicación, siempre tendrá que ser. Esa sería mi criterio. Me voy donde Francisco y le ruego me den unos 2 minutitos antes de irnos. Y más bien ahí les pediría que sigan encendiendo las cámaras, porque imagino que también hay que tomar fotito el día de hoy. Francisco. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches a ustedes, los compañeros. Parte ya me respondió la inquietud que tenía, era respecto a notificaciones preventivas de sanción que suelen ser muy usadas por el Ministerio del Trabajo. Entonces, hay un reclamo, por ejemplo, de que no se ha subido al sistema del Ministerio del Trabajo un acta de finiquito y el ex trabajador está reclamando que no se le ha pagado, por ejemplo, el valor de la liquidación de sus haberes. Entonces, lo que estila hacer el ministerio es notificar al correo electrónico de la institución que tiene registrado para todos sus procedimientos, porque la institución, el ministerio mismo lo requiere, ¿no? Hablo de procedimientos para este tipo de notificaciones, pero cuando ya se inicia un procedimiento que puede estar sujeto a una posible sanción, el ministerio lo que hace es notificar toda actuación a ese mismo correo. Muchas veces esos correos son de las contadoras, son de abogados y no siempre son de las empresas, ¿no? O de los empleadores. Ahí, doctor, la inquietud mía es si es que, en base a la norma que usted señaló, el 171, No, siempre... es del 164, me equivoqué, es del 164. Sí, doctor, sí. Si es que realmente debe de ser la notificación, la primera actuación debe de ser personal, esto quiere decir ir al domicilio, dejarle boletas o si lo encuentra en persona, dejarle directamente. Y en caso de no hacerlo así, acarrearía nulidad de esa actuación de la administración, doctor. No sé si con esto ya se haya absuelto la inquietud anteriormente, pero me surgió también esta duda adicional. Me parece que la respuesta está en el 164, inciso segundo del COA, porque ahí nos dice claramente, la notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por boleta o a través de medio de comunicación ordenado por este. Entonces ahí es taxativo lo que nos está dando. Insisto, hay una discusión muy fuerte porque las administraciones también, y me pongo al lado de las administraciones, entre los cientos y quizás miles de trámites que tienen que hacer, obviamente tienen los sistemas que actualmente se manejan los correos electrónicos y todo aquello, pero en cambio yo como herramienta de defensa creo que el 164 también es muy valioso. ¿Sí? Bueno, queridos compañeros, les ruego primero que me disculpen, nos hemos pasado unos minutitos, bueno, y espero también que alguna cosa de lo que les hayamos dicho haya sido medio interesante por lo menos. Eso,